recurso perfectamente utilizado por algunos colegas para evitarse el problema y cargarlo a otros. Por ejemplo, existe un formato oficial del Ministerio de Salud donde para la transfusión de sangre el médico tiene que firmar ese consentimiento informado. Entonces, yo también hago lo mismo que Víctor, digo, yo no tengo por qué firmar ese documento, fundamentalmente por dos razones. Uno es que entiendo perfectamente lo que es la autorización. El paciente se le informa, se le comunica, se le dice que es necesario hacer una transfusión y que es importante para la salud de su paciente, que el paciente firme. Pero ¿qué sucede? Como este formato establece que el médico también debe firmar, la segunda justificación que yo doy es que el que tendría que firmar finalmente sería el responsable del banco de sangre, porque el responsable del banco de sangre tendría que dar todas las garantías que yo no conozco del banco de sangre, tendría que brindar todas las garantías acerca de cómo está su banco de sangre y si las pruebas que están realizando son las correctas y exactas para hacer una transfusión segura. Pero de la misma manera, tampoco el del banco de sangre tendría que hacerlo, porque tendría que delimitarse esa responsabilidad en otro marco, en otro ámbito, que es el propio Ministerio de Salud respecto a los bancos de sangre. En otras palabras, repito, muchas veces en el laboratorio o en el banco de sangre exigen que esté la firma. Yo digo, bueno, que anoten de que no quieren transfundir la sangre y que ellos asuman toda la responsabilidad, que anoten que no la transfunden o que no la entregan porque el médico no firmó el supuesto consentimiento. Siempre dan la sangre, siempre la dan sin tener la firma del médico, porque saben que la responsabilidad es mucho mayor de no atender la demanda del paciente, lo que el paciente realmente necesita. Entonces es una situación muy difícil porque nos está encontrando inclusive a médicos contra médicos en la práctica diaria y también contra el paciente, porque hay una manera del banco de sangre dice, no, su médico no quiere firmar, por esa razón no se le transfunde. Una situación que nos está complicando la vida antes de que la ley salga, imagínense con la ley y con las obligaciones. Y haciendo por otro lado un resumen, ya ven ustedes que esta ley tiene varios detalles que no son exactamente lo que la ley aparenta. No es universal, por un lado, lo hemos visto por dos lados. Segundo, en el tema de intimidad, ¿no? La intimidad siempre hemos dicho en la asociación. La intimidad de los pacientes es un deber del médico y es un derecho del paciente. El deber del médico bien ejercido determina ese derecho del paciente. Con esta ley se está convirtiendo la intimidad del paciente en un derecho de las aseguradoras. O sea, las aseguradoras tienen derecho sobre la intimidad de los pacientes. Y esa situación nunca se ha dado. Siempre ha sido deber del médico, derecho del paciente. No hay un tercer elemento. Esto incorpora un elemento formal, donde las aseguradoras tienen derecho sobre la intimidad de los pacientes. Por otro lado, implementa ya legalmente protocolos, implementa legalmente, y miren, estratégicamente, como dice la doctora Quintanilla, implementa legalmente, sin que lo diga explícitamente, implementa una corriente, una conducta médica que es bioética. Así como sistemáticamente la bioética ha introducido en el país, en universidades, en diferentes escenarios, en el ministerio, en diferentes lugares, esta ley ratifica, sin decir exactamente bioética, la práctica médica, la conducta médica bajo el marco de la bioética. Situación que nosotros también siempre hemos discutido por todo lo que anteriormente también hemos conversado. Entonces, hay una serie de aspectos, como dice Verónica, que se están delimitando precisamente legalmente con la ley, que nosotros deberíamos de todas maneras discutir y levantar nuestra voz respecto a los peligros potenciales que tiene este documento. Para remarcar lo que dijo el doctor Sánchez, es de que cuando uno ve el capítulo 2 del Código de Ética del Colegio Médico como punto A, habla de que se le atienda con consideración y pleno respeto de su intimidad y privacidad de los pacientes como un derecho. Y sin embargo después dicen darle información a los seguros, ¿no? Entonces eso es totalmente incongruente, ¿no? Pero ahora con esta ley donde todo el sistema va a pasar a ser manejado por los seguros